Arratsaldeon, ongi etorri. Gaurko egunean plazerra handiz Xabier Irujo doktorea gurekin dago. Xabier Irujo doktorea Nevadako Unibertsitateko Euskal ikasketen gunearen zuzendaritzailea dela. Eta bere hausnarketa eta bere lana handia da, edo bereziena da genozidioari buruzkoak. Ia da politikan ere, politikari buruzko ikerketa sakonak egin ditula, eta gai horri buruz gaur gogatuko dugu, orain dela justu 70 urte Bigarren Gerra hil zanean eta lehenago, aurkitu zuten kontzentrazio esparruaren gaitzarekin. Berriro gerta ez dakigun, hori askotan ahitu dugu, berriro gerta ez dadin, tamalez, antzekoak gertatzen ari zaizkigula, ezin dugula ahaztu. Eta eskerrak eman nahi dizkio, justu gaur, hemen, egingo dula hitzaldia, inglesez egin dula beste tokietan, eta gaur bereziki, gazteleraz emango dula, baina euskeraz ere galdetzeko eta zenbait gauzak izango dizkigula. Buenas tardes, es un gran placer tener con nosotros hoy al doctor Xabier Irujo. Como sabéis, es codirector en la Universidad de Reno, el Centro de Estudios Vascos. Su gran especialidad y sus estudios tienen que ver con el genocidio. También tiene muchos estudios políticos y hoy nos va a profundizar en el tema de eso, de justo hace 70 años, al final de la Segunda Guerra Mundial, un poco antes también, el descubrimiento de los campos de concentración y de la capacidad de destruir sistemáticamente y fríamente a la humanidad fue algo que sorprendió. Juramos como humanidad que no volvería a ocurrir o que no debía volver a ocurrir. Y desgraciadamente hay prestigios de que siempre ocurre, pero yo le cedo la palabra a él para que esa conferencia que ha dado en inglés en Liverpool y en otros sitios la estrene hoy aquí, en Donostia, en el Koldo Mitxelena. La vas a dar en castellano, pero con toda la libertad de preguntarle en euskera y él también algo nos dirá en euskera. Te dejo solo porque prefiero escucharte y verte. Eskerrik asko, Frantses. Muchas gracias. Eskerrik asko etortzeagatik eta hemen egoteagatik. Gaur halako egun baten, ez da gai erraza eta ez da nolabait esateko egunerokotasunean bizi dugun ezer. Zorionez, hemen gutxienez, beste munduko zenbait partetan bai gertatzen ari dira antzeko gauzak. Muchas gracias por venir, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los campos de concentración porque los estudios de genocidio en Europa no son un ámbito de estudio muy generalizado. En Estados Unidos sí, en muchas universidades hay un departamento de estudios de genocidio que se remonta a la prehistoria, básicamente. Es un hecho humano que existe desde que el ser humano es ser humano, pero en Europa no es algo que se enseñe, ni en las escuelas ni en las universidades, y no existe, hasta donde yo sé, en el Estado español o incluso en el Reino Unido, un departamento de estudios de genocidio. Por lo general, conmemoramos tragedias. En este caso, lo que estamos haciendo es celebrar la liberación de los campos hace 70 años, lo cual también es un poco extraño en este ámbito de estudio, porque por lo general no hay muchas cosas que celebrar. Las campañas de genocidio generalmente terminan con la eliminación de un porcentaje importante de la población de un pueblo, de una nación, y hasta hace bien poco no ha habido jamás, no se ha hecho justicia con los perpetradores de este tipo de acciones. Y desde luego la última parte del genocidio es siempre negacionismo. Lo estamos viendo ahora celebrando el centenario del genocidio armenio y también en este caso hay una vasta, campaña de negacionismo o reduccionismo, según sea el caso de lo que ocurrió. Y es por eso, por lo que, por lo general, es importante ir al detalle, porque en los detalles observamos la magnitud de lo que ocurrió.
Si hablamos de millones de personas muertas en un determinado periodo de tiempo, en un episodio, eso no dice mucho. Si estudiamos los detalles de la mecánica de la muerte, o sea, de la ingeniería que existía detrás y de la planificación que se llevó a cabo para exterminar a estas personas, entonces entendemos las verdaderas dimensiones de lo que ocurrió allí y ya digo, en muchas otras partes del mundo, porque este hecho ocurrió con anterioridad y sigue ocurriendo en la actualidad con otros procedimientos de exterminio de personas, etcétera, pero con un mismo fin y unos idénticos parámetros. Bueno, hoy lo que vamos a centrarnos es en la forma en la cual tenía lugar el exterminio y la lógica que subyace a eso. ¿Por qué se hizo de esa manera y no se hizo de otras maneras? Y repito, vamos a ir un poco al detalle. La idea, el plan general de cualquier campaña de genocidio es siempre la misma: la destrucción de un grupo humano para generar un nuevo orden. Siempre es el mismo patrón. El nuevo orden, el nuevo régimen, la nueva nación, el nuevo país va a ser mejor que el anterior y para eso es necesario eliminar, quemar, digamos, lo que existía previamente. En este caso, ese plan se llama Lebensraum. Resumiéndolo mucho, sería simplemente la materialización de este mapa. Aquí tenemos un mapa de lo que los líderes del nazismo, a partir de 1926, mucho antes de que empezara la guerra, creían que era Alemania. La Alemania, digamos, natural, la Alemania germinal, desde un punto de vista genético y también político. Aquí tenemos un mapa de lo que es Alemania hoy, digamos, las dos Alemanias unidas después de la guerra y después de la caída del muro. Y esta parte negra, negro oscuro, era lo que los líderes del partido nazi creían que era la Alemania aria, la Alemania radicalmente alemana, por llamarlo de alguna manera. Era un territorio que fueron capturando, que fueron conquistando poco a poco. Pero ellos también tenían la opinión de que todo este territorio gris claro que hay aquí y estas rayas, hasta los montes Urales, básicamente, el este de este territorio negro era también, había sido parte de Alemania históricamente y les había sido quitada por los pueblos eslavos. Por lo tanto, ellos tenían derecho a reconquistar ese territorio y obviamente tenían un grave problema porque se trataba no solo de recuperar el territorio, sino de limpiarlo racialmente. Durante los siglos de dominio, digamos, eslavo de esos territorios, estos territorios habían sido poblados por pueblos eslavos y por lo tanto ellos entendían que iban a encontrar, después de la conquista, un pueblo que podían ellos dividir en tres, digamos, grupos. Por una parte, antiguos germanos, arios de raza, pero no culturalmente arios, personas que genéticamente ellos consideraban que eran arios, pero que culturalmente no lo eran, ahora hablaban otras lenguas, lituano, letono o ucraniano o incluso ruso, y no alemán, y por lo tanto no practicaban, digamos, no vivían en el seno de lo que es la cultura germánica alemana. Otro grupo de personas que eran mezcla, racialmente hablando, mezcla de arios y no arios, a esos los llamaron mezclas, así tal cual, era la etiqueta legal que se le dio a este grupo de personas, que calcularon ellos eran 14 millones de seres humanos. Y por último estaban los eslavos puros, o judíos, o gitanos, o personas que no tenían ni siquiera una fracción de sangre germánica, que eran etiquetados como indeseables o no germanizables. Se calculaba que estos eran unos 31 millones de personas. El plan consistía, por tanto, en conquistar todo este territorio y eliminar totalmente a esos 31 millones de personas, exterminarlos y no dejar que se reprodujeran y esclavizar a los otros 14 millones de habitantes. Cuando estas unidades entraban en una población, generalmente la persona que estaba en estos lugares, incluido Polonia, solía tender a reclamar la sangre germana, porque creían que eso los iba a salvar, pero no era así tampoco, porque estas personas, repito, no eran culturalmente germánicas. Entonces, en general, lo que se hizo con estas familias fue raptar a los hijos, por ejemplo. Todos los hijos menores de 5 años se les quitaban.
Hay registrados alrededor de 20.000 raptos en los primeros 6 meses de campaña en Polonia. Y, por supuesto, los registros se hacían desaparecer. Los datos que tenemos son muy pocos, o sea que los números son astronómicos. Todos los 3 grupos que he mencionado sufrieron de alguna manera u otra, pero el objetivo desde un principio era la eliminación de millones de personas, los denominados no germanizables. Y todo este contexto es el plan Lebensraum, o la idea, digamos, más genuinamente nazi de cuál era el proyecto de Tercer Imperio, de Tercer Reich. El oeste de Europa no era considerado parte de Alemania, y por lo tanto la conquista tanto del oeste europeo como del, digamos, lo que es el este o sureste de Europa se debió a causas militares, pero no formaba parte de este plan, digamos, de limpieza étnica. Aquí se ve muy claro cuál es la idea. Una vez más se habla de territorio y de población. Aquí tenemos una representación de lo que era el Estado francés. 42 se hace referencia al número de habitantes por kilómetro cuadrado. En este caso tenemos el Reino Unido 47 y Alemania 108. Es obvio que Alemania necesita más territorio para expandirse como pueblo. Esa era la idea, repito, que subyace en todo lo que hizo el régimen durante los prácticamente 12 años de poder. Bueno, a pesar de tener esa idea de exterminio, desde un principio no es nada fácil planear la eliminación de 30 millones de personas. En un principio lo que se pensó fue en no eliminar exactamente físicamente a estas personas, no asesinarlas, sino transportarlas a otro lugar, sacarlas de Europa. Y de hecho, en lugar de sacarlas hacia el este, se pensó en sacarlas hacia el oeste. Uno de los primeros campos que utilizó Alemania, el gobierno alemán, fue Gurs, aquí, en Euskadi, muy cerca de Euskadi, cerca de Po, cerca de Maule. Y a ese plan se le llamó Plan Madagascar. La idea era traer a los judíos y otros pueblos que ellos consideraban indeseables al oeste de Europa y embarcarlos desde Marsella en barcos a través del canal de Suez a la isla de Madagascar y dejarlos allí. Y el plan termina ahí, lo que nos ha llegado de ese plan. No se sabe después cuál era la intención. Pero para 1941 habían perdido el control de los mares, el control del Índico especialmente, y por lo tanto llevar a estas personas allí no era seguro. No podían hacerlo, no podían materializarlo. Y es cuando deciden cambiar el plan, en la reunión de Wannsee en 1942, y trasladar a todas esas personas al este y exterminarlas allí. Pero la idea de exterminio de estos millones de personas no es una idea que surge sino después de 1933-34, un poco después del plan original del Lebensraum. Y claro, la forma más obvia de exterminio es el fusilamiento o el asesinato con armas de fuego. Y ese fue el primer plan que se implementó en masa para exterminar personas. Básicamente la idea era, mientras el ejército conquistaba los territorios del este, los grupos especiales de las SS, los grupos de acción, Einsatzgruppen, seguían el avance del ejército y entraban pueblo tras pueblo exterminando a todas aquellas personas que consideraban que no eran germanizables. Y las exterminaban simplemente de un tiro en la cabeza, no siempre en la cabeza. Empezaron dando tiros, luego todo aquello se fue perfeccionando, como vamos a ver ahora, hasta terminar ya en fusilamientos masivos. Y básicamente eran 3.000 hombres, eran 4 unidades, Einsatzgruppen, aquí están, Einsatzgruppen A, B, C y D, cada una de ellas formada por aproximadamente 800 hombres que iban avanzando y seguían un patrón, digamos, de conducta, que era entrar en un pueblo, tomar a todas estas personas que, por la información que ellos tenían, sin realizar censos, consideraban que eran indeseables, llevarlas fuera de estas localidades, asesinarlas con armas de fuego y después enterrarlas en estos lugares. Y así lo hicieron. Estas son algunas de las fotografías de las primeras ejecuciones y, bueno, no surtieron efecto por muchas razones. En primer lugar, porque las personas que tenían que llevar a cabo las ejecuciones no estaban preparadas para ello. Estamos hablando de 1,5 millones de personas muertas
de esta manera, que sepamos, de acuerdo con los registros, pueden ser muchas más, en aproximadamente 3 años. Y os he dicho que eran 3.000 personas. ¿Cuántas? Y no los 3.000, estas 3.000 miembros de los Einsatzgruppen eran asesinos. Bueno, todos ellos eran culpables de asesinato, obviamente, pero no todos ellos portaban armas. Muchos de ellos, la mayoría, se dedicaban a tareas de abastecimiento o de censo, sobre todo secretarios de censo, para saber a qué personas había que eliminar y a cuáles no, y llevar un poco un estudio de lo que se estaba haciendo, calcular la cantidad de personas que se iban a exterminar, etc. Por lo tanto, los resultados, digamos, de un análisis cuantitativo del número de personas que cada uno de estos miembros de los batallones de ejecución cometió por persona, nos puede salir aproximadamente 300, 500 personas por asesino. Son muchas. Y el efecto psicológico de eso es tremendo. Por ejemplo, cuando empezaron a llevar a cabo estas ejecuciones, pensaron que el sistema más fácil era mediante ejecución directa. ¿Por qué? Porque las personas tendían a escaparse, a correr, a pedir clemencia, etc. Y entonces se daban escenas como esta. Aquí veis en la figura, bueno, pues son mujeres y niños a los cuales hay que disparar, pero no están colocados en ningún sitio, están corriendo simplemente, y por lo tanto un tiro en estas circunstancias no es letal la mayor parte de las veces, con lo cual hay que volver a rematar a estas personas, dar un tiro de gracia, etc. Muchas escapaban, no conseguían apenas nada de ellos, porque una vez muertos, por ejemplo aquí tenemos una mujer ya asesinada, pues está completamente vestida y por lo tanto si tiene algunas joyas o tiene dinero se quedaba ahí. O si alguno la cogía, eran soldados los que las cogían y el régimen, el gobierno como tal, no veía ningún provecho económico de la matanza. Todas esas cosas empezaron a verlas poco después del inicio de la campaña de Rusia, cuando empezaron las matanzas. Pero ya digo, no estaba planeado, entonces había que ir planeando poco a poco en el terreno, hasta llegar a una cosa parecida a esta, que se llaman entierros o enterramientos en sardina, y ya veis que es una forma mucho más, digamos, instruida de cometer las atrocidades. En este caso se empezó a buscar zonas apartadas de las localidades, cosa que en el caso anterior no ocurre. Muchas veces las matanzas ocurrían en los mismos pueblos y eso generaba una reacción muy contraria de la población hacia el conquistador, en este caso hacia el ejército alemán, sea cual fuera la unidad que entraba en estas localidades. Empezaron a llevar estas ejecuciones fuera, empezaron a prohibir que se sacaran fotografías o que se filmara nada y empezaron a hacerlo de una manera distinta, con más orden. Por ejemplo, al entrar en estas poblaciones, a fin de evitar que la gente se escapara, empezaron a aplicar lo que se llama un patrón de conducta. Entraban con mucha violencia, mataban a 2, 3, 10 personas, las que fueran necesarias, de forma muy violenta y muy vistosa, e inmediatamente pedían la rendición y la entrega de armas de todos los hombres de la localidad, prometiendo a todos en general, que respetarían la vida de mujeres y niños. Los hombres generalmente se entregaban, algunos los torturaban, otros no, y los ejecutaban exactamente de esta manera que hemos visto antes. Y posteriormente volvían y hacían exactamente lo mismo con mujeres y niños ya indefensos. Y por lo tanto se evitaban todas las peleas, gritos, etcétera, que ocurrieron en las primeras acciones de 1941 o 1942. Por otra parte, se empezaron a elegir lugares cercanos a la costa, en los sitios que se podía contar con costa, porque es más fácil de cavar. Había que cavar fosas para 5.000, 6.000, 33.000 personas. Y claro, en un terreno duro, especialmente en invierno, con hielo, etcétera, no es nada fácil. Entonces empezaron a buscar cuevas o lugares, grietas subterráneas, o también lugares cercanos a la costa donde hay arena y por lo tanto es más fácil enterrar a estas personas o, en fin, practicar, ¿no?, las fosas comunes. La dimensión de las fosas también estaba totalmente regulada. Empezaron a hacer fosas demasiado grandes que no servían, porque aunque eran muy grandes, la mejor manera de enterrar a estas personas es como en latas de sardina, y de ahí viene el nombre, que tengan exactamente 2 metros de ancho,
por aproximadamente 4 o 5 metros de alto. Ya veremos por qué tienen que tener 4 o 5 metros de alto también un poco después. Todo estaba medido. Incluso se midió la distancia de disparo. Aquí veis que de la víctima al ejecutor hay aproximadamente 3 metros. Bueno, en un principio empezaron con una distancia mínima de centímetros en la cabeza, con tiros en la cabeza, pero se dieron cuenta que un tiro en la cabeza muchas veces rebota y hiere incluso al ejecutor, o que en otros casos hace que la cabeza explote y por lo tanto hiere también al ejecutor y tiene un efecto psicológico tremendo. Empezaron a disparar en la nuca. Todo esto está regulado. No tengo tiempo aquí para sacar toda la documentación, pero todo esto está escrito en los informes de los Einsatzgruppen, y todo es público en los informes, por ejemplo, o en las dos colecciones, la colección verde y la colección roja de los juicios de Nuremberg, donde todas estas personas, muchas de estas personas, declararon y hablan de todo esto, y por supuesto hay un gran aporte de documentación, está todo traducido al inglés. Se empezó a disparar en la nuca porque es igualmente letal, pero no tiene ese efecto, digamos, de explosión, aunque un tiro en la nuca pues genera mucha sangre. Y como el efecto psicológico en el ejecutor es terrible, pues empezaron a alargar la distancia, digamos, a disparar a 10 metros. Pero claro, a 10 metros a una persona no se la mata prácticamente nunca, sobre todo si tenemos en cuenta que estas personas para cometer estas atrocidades tenían que beber muchísimo. Había veces que no acertaban a 30 centímetros de lo que habían bebido. Entonces, claro, no mataban prácticamente a nadie. Hablan muchos de estos miembros de los Einsatzgruppen de fosas vivientes, porque una vez que habían disparado sobre 300 personas, igual la mitad estaban vivas todavía en la fosa, con los gritos que, bueno, ya os podéis imaginar. Y estamos hablando de niños y mujeres, en un amplio porcentaje. Con lo cual tuvieron que pensar en otros sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los cientos de testimonios que tenemos. El ejército, esto es importante y por eso lo he cogido, porque generalmente hablamos de Einsatzgruppen, pero el ejército también colaboró muy activamente en estas matanzas. El ejército había cavado una fosa. Esto hay que leerlo de otra manera. El ejército trajo prisioneros de guerra, probablemente rusos, soviéticos, que cavaron la fosa y posteriormente fueron fusilados y enterrados en esa fosa. Los niños fueron transportados en un tractor. Los ucranianos utilizaron muchos ayudantes ucranianos para evitar, en un primer momento, al año, digamos, de iniciarse las ejecuciones, para evitar el efecto psicológico en los soldados alemanes, empezaron a utilizar sicarios ucranianos. ¿Por qué? Porque el genocidio ucraniano había ocurrido entre 1931 y 1933. Esto ocurre pocos años después de eso y estas personas están deseando tomar venganza de lo que había ocurrido cuando la dominación soviética en los años anteriores. Y por lo tanto muchos de ellos se presentaron voluntarios para actuar en estas fosas. Pero por supuesto eran personas sin ningún tipo de formación y por lo tanto los disparos eran todavía menos efectivos. Y el nivel de alcohol, de drogodependencia, lo que llamaríamos hoy drogodependencia, en aquel tiempo no había muchas drogas, excepto el alcohol, era altísimo. Por lo tanto era un estado de embriaguez constante cuando se cometían estas cosas. Al pie alrededor temblando, algunos porque nunca lo habían hecho, otros porque estaban beados simplemente. Los niños fueron trasladados desde el tractor, fueron alineados a lo largo de la parte superior de la fosa y dispararon de manera que cayeron en ella, que caían dentro de la fosa, como hemos visto en la fotografía anterior. Los ucranianos no dieron ninguna parte particular del cuerpo, no estaban apuntando a ninguna parte y por lo tanto, en consecuencia, pocos de ellos morían inmediatamente en el acto. Los gritos eran indescriptibles. Esto era constante. Y al año y medio de empezar estas matanzas se empieza a desarrollar ya un sistema mucho más depurado, digamos, que era el siguiente. Se dieron cuenta que era mucho mejor que estas personas no supieran lo que les iba a ocurrir, que era mucho mejor separar hombres de mujeres y niños, que era mucho más rentable quitarles, digamos, todas las propiedades que tuvieran, que era mejor tener tiempo entre la detención y la ejecución. ¿Por qué? Porque si la ejecución ocurre inmediatamente en el momento en que estas personas son tomadas prisioneras,
los registros de la propiedad no cambian de nombre y, por lo tanto, esas propiedades las roban o las incautan las autoridades de la localidad y no el Estado. Entonces, lo que hizo el Estado, lo que ha hecho muchos estados antes y después, es pasar una ley de propiedades abandonadas, según la cual, si en una casa no hay nadie viviendo durante 3 semanas, 3 meses o 3 años, según el régimen, pues es incautada automáticamente por las autoridades del gobierno. Y, por lo tanto, después es el gobierno el que vende estas viviendas o terrenos o lo que sea, joyas, etcétera, propiedades, y ese dinero va al gobierno, revierte en el gobierno en lugar de revertir en las personas que están cometiendo las atrocidades. Y, por lo tanto, hacía falta un tiempo entre la detención y la ejecución, un tiempo que podían ser 2 meses o 3. Y para eso hacen falta guetos o lugares de concentración, donde estas personas van a estar antes de ser ejecutadas. Son trasladadas a estos lugares muy alejados, cada vez más alejados de los centros de población. En este caso, por ejemplo, Rúbula es una de las grandes matanzas, 33.000 personas en 2 días, localizada aproximadamente a 10 kilómetros del lugar de donde venían, que era el gueto de Riga. Y ya veis que casi todas están ya desnudas, se les ha desprovisto toda la ropa, todas las propiedades que llevaban, y en este caso vemos solo mujeres y niños. Luego, bueno, según cómo fuera el proceso, en este caso, como era tal el número de personas que estaban exterminando en tan poco tiempo, algunas aparecen desnudas, otras no, pero bueno, ya veis que algo de ropa sí que han dejado en el camino y se colocaban en un lugar que está ya preparado para la ejecución. No es como en los casos anteriores, que es simplemente una fosa. En este caso es una fosa con una pequeña rampa en la cual se tienen que colocar entre 2 palos que se ven aquí, entre 2 postes de ejecución, de forma que una vez ejecutadas, estas personas, los cuerpos simplemente son arrastrados hasta el fondo de la fosa. Una vez estas personas han sido ejecutadas, se administra el tiro de gracia. En este caso empezaron a ametrallar, con lo cual, si bien de un solo tiro estas personas no morían con una ametralladora mecánica, en algunos casos de un calibre tremendo, pues morían por el propio impacto, ¿no?, de la bala, aunque no les diera en un lugar letal. Y aún así después había que bajar a la fosa y pues pegar el tiro de gracia a aquellas personas que todavía no hubieran muerto, o simplemente, como hicieron también en otros casos, enterrarlas con tractores aún todavía con vida. Y aquí estamos ya en la última fase de la ejecución y ya veis que todos los cuerpos están, digamos, procesados. Esa era la palabra legal. En este caso es una foto, una de las poquísimas fotos que existe de Babillar, que fue la gran matanza, la matanza mayor que llevaron a cabo estos Einsatzgruppen. También estamos hablando de unos 18.000 personas por día, 2 días, 33.000 personas. Y en este caso lo que están haciendo es preparando el terreno, son prisioneros de guerra. Entonces es un terreno muy arenoso, fácil de excavar, enorme, como podéis ver, y los accesos a este lugar son una especie de túneles abiertos, una especie de zanjas, a través de las cuales estas personas van a ser introducidas, en las cuales ellos no ven el lugar final de ejecución, con lo cual están aisladas, digamos, de lo que está ocurriendo en aquel lugar de ejecución. La forma, exactamente las mismas. Se cavaron unas cavidades, digamos, de aproximadamente 20 metros de ancho, aproximadamente la anchura de esta sala, la largura de esta sala, y con ametralladoras pesadas se colocaban las personas delante y se les ametrallaba, caían al hoyo y entraban otras, y así constantemente. Hacían falta por persona 2 o 3 ametralladoras porque se calentaban demasiado, estaban constantemente disparando a lo largo de todo el día. Y es aquí una de las primeras veces en las cuales se introduce la música. La música, ¿no?, con 2 propósitos, uno psicológico, de tranquilizar a la víctima, y otro simplemente de hacer ruido, de forma que no se oyeran los ruidos, los disparos, desde donde estaban esperando a estas personas a 3 o 4 kilómetros de distancia para ser ejecutadas. Sin embargo, el sistema, repito, era ineficaz, por muchas razones, y el director de orquesta de estas matanzas, de Rúmbula y de Babillar, especialmente la de Babillar, llegó a la conclusión de que era mejor utilizar un sistema más indirecto de exterminio, y se le ocurrió la idea de los cuervos negros,
que no era otra cosa que unos camiones a los cuales se les había inyectado, digamos, el tubo de escape a la parte de atrás. Entonces se introducía 30 o 40 personas en el camión y se les daba un paseo de 2 o 3 horas y a las 2 o 3 horas estaban todos muertos, según la edad de las personas. Con carbono monóxido, que es el gas que generaban estos camiones, a un hombre maduro le cuesta mucho más morir porque los pulmones son más grandes simplemente que a un niño. Por lo tanto, según fuera la carga, digamos, que llevaba el camión, costaba 2 horas o podía costar 1 hora exterminar a todas las personas que iban dentro. Al mismo tiempo que ocurría esto, estaban experimentando también ya con cámaras de gas, no ambulantes, sino fijas, con personas con incapacidad en los hospitales. Uno de los principios raciales del orden nazi era que estas personas no tenían derecho legal a reproducirse y por lo tanto había que exterminarlas. Y la forma de exterminar a estas personas también se llegó a la conclusión que era la cámara de gas. Y por lo tanto se unen, digamos, estas dos experiencias y se llega a la conclusión de que hay que crear un nuevo sistema de exterminio que sea mucho más eficaz que este. Repito, estamos hablando de 1 millón, 1,5 millones de víctimas en 3 años y a pesar de ello consideraba el régimen que era ineficaz. Y un total de 3.000 hombres, que aparentemente es poco para ese nivel, ¿no?, de exterminio. Y sin embargo, ellos consideraban que era demasiado y luego veremos cómo en efecto así era. Los problemas pues son estos. Era lento, porque había que ir población a población. Era ineficaz, porque había que exterminar persona a persona. Era caro, porque requería muchos equipos y mucha munición, y estos equipos había que trasladarlos en distancias inmensas. Estamos hablando de toda Ucrania, prácticamente todo el este de Rusia. Era inexacto, porque no había tiempo material para realizar los censos. Y esto es curioso. La razón por la cual consideraban que era inexacto no era que no realizaran los censos, era que era tal la cantidad de dinero que generaban estas matanzas que el Ministerio de Justicia quería también participar de ellas, participar en la acción, para llevarse parte del pastel, digamos, parte de los réditos que causaba este exterminio. En teoría, los censos eran responsabilidad del Ministerio de Justicia, que era el ministerio que se encargaba de aplicar las leyes de Nuremberg. Si las SS entraban en una población y cogían a 50, 60 personas y decían que estas personas eran judías, el Ministerio de Justicia podía reclamar diciendo que no se habían aplicado correctamente las leyes de Nuremberg y que tenía que haber un responsable del Ministerio de Justicia en ese lugar haciendo cumplir la ley. Eso significaba dinero, había que llevar a una persona del ministerio, etc. Eso es algo también con lo cual las SS tuvieron que lidiar y finalmente en la reunión de Wannsee quedó definitivamente establecido que sería responsabilidad de las SS y no del Ministerio de Justicia decidir quién era judío y quién no, en aplicación o no de las leyes de Nuremberg. Era ineficaz porque la administración era completamente corrupta. Era muy difícil de controlar los bienes de estas personas en estos lugares cuando estas personas estaban siendo ejecutadas, ya digo, con muy poco margen de tiempo desde la captura a la ejecución. Era muy notorio y generó muchas protestas, también incluso dentro de las SS, pero también en el ejército y, por supuesto, en la población civil de estas zonas ocupadas, y era muy costoso psicológicamente. Estas personas de los Einsatzgruppen tenían una tasa de alcoholismo muy superior al resto del ejército alemán y también una tasa de suicidio muy superior al resto del ejército. Sin embargo, hay que decir que eran todos voluntarios. Estas personas podían abandonar ese servicio en cualquier momento, lo mismo que todas y cada una de las personas que trabajaron en los campos de concentración. No había ninguna ley que les obligara a quedarse en estos lugares. Lo que pasa es que, claro, la alternativa era el frente ruso, en la mayor parte de los casos. Y estas personas, como veis, estaban bien alimentadas, no veían acción, tenían prácticamente todo lo que querían a su disposición y estaban haciendo mucho dinero, aunque el costo psicológico era tremendo. Bueno, con todo ese bagaje se llega a la conferencia de Wannsee, 20 de enero de 1942. El entonces director de la Oficina de Seguridad del Reich era Heydrich, Reinhard Heydrich. Y esta persona tenía ya, digamos, planificado
cuál iba a ser, en base a estos errores, cuál iba a ser el sistema de ejecución de estas personas, con capacidad para exterminar a 31 millones de personas, que era lo que el plan Lebensraum había más o menos cuantificado en un principio, en aproximadamente 5 o 6 años. O sea que, imaginaros, bueno, ya sabemos hoy, los cálculos actuales dan una aproximación entre 9 y 15 millones de personas muertas en estos campos de concentración, la mayor parte de ellos a partir del 41, entre el 41 y el 45. O sea que la capacidad letal de este sistema que se generó a partir de Guangxi es tremenda, con pocos precedentes en la historia de la humanidad. La reunión de Guangxi duró aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. Fue una reunión muy, muy breve, en la cual no se discutió ni los procedimientos, ni razonamientos éticos de las matanzas, ni nada por el estilo. Simplemente se estableció, se dio a conocer al resto de los ministerios del gobierno que estas operaciones iban a estar a cargo, iban a ser organizadas y bajo el control absoluto de las SS. Y que, por lo tanto, el resto de los ministerios no iban a tener ninguna parte en el sistema, con excepción del Ministerio de Transportes, que tenía que poner a disposición de las SS los trenes. Y, por supuesto, estos trenes eran alquilados a las SS. Entre ellos también, por supuesto, se tenían que pasar facturas. Y básicamente eso fue. Era una lucha de poder, es lo que fue esa reunión. Una reunión informativa en la cual las personas que acudieron protestaron porque querían más participación en esa acción, por razones económicas y de poder. Y se puso en marcha el nuevo sistema. Para exterminar a estas personas en lugares de concentración, en lugar de ir a buscarlas en sus lugares de ubicación, lo primero que había que hacer era trasladarlas a guetos, que es lo que ya se estaba haciendo con anterioridad, pero que se impulsa más decididamente a partir de enero del 42. Y ese es el origen de los guetos. Para que os hagáis una idea de cuál era la situación en los guetos, estamos hablando de 400.000 judíos, en este caso casi el 100% judíos, en un área de 3,4 kilómetros cuadrados, lo cual es un área de 1,8 por 1,8 kilómetros. Aproximadamente lo que sería esta zona de Donosti, 400.000 personas. Las habitaciones en las cuales estaban viviendo sin ningún tipo de salubridad estos guetizados, pues contaban con 15-20 personas en el mejor de los casos. Y la situación tanto de higiene como de elementos de calefacción, etcétera, o alimentación eran prácticamente nulos, con lo cual la tasa de mortalidad en los guetos ya era muy alta. Ahora, la situación es la siguiente. Se decide crear unos campos de concentración especiales, nuevos, con capacidad para exterminar a estos millones de personas, pero hay que pensar cuál va a ser la administración de los campos, dónde se van a localizar y cómo se van a llevar a estas personas a los campos y cuál va a ser la organización interna de los campos, cómo se va a distribuir el trabajo en los campos, qué reglas se van a imponer en estos campos y cuál va a ser el procedimiento formal de ejecución o de exterminio de las personas que van a ser concentradas en estos campos. Estas eran las preguntas fundamentales que tenían que responder. Entonces, hoy no me voy a centrar tanto en la administración del campo o en la distribución del campo y las reglas, porque estas son, digamos, las normas que se refieren a las personas que van a sobrevivir en el campo una media de 4 meses. Hoy me voy a centrar más en las personas que morían a la entrada del campo. La idea era la siguiente: en 2 horas, al ingreso de aproximadamente 1.500 a 4.000 personas, estas personas tenían que estar todas eliminadas. Y por lo tanto, para este tipo de procedimiento, hace falta centrarse más en la localización, transporte y en los procedimientos formales de exterminio, más que en lo otro. Enseguida se dieron cuenta que el mejor sistema de transporte era el tren. ¿Por qué? Porque era mucho más barato, porque era mucho más capaz y porque el tren mismo se iba a convertir en uno de los principales elementos de destrucción. Es la primera cámara de gas, podemos llamarlo, por lo menos la primera cámara. Generalmente no se menciona, pero la mayor parte de la gente que llegaba a los campos llegaba ya muerta. Si el tren en promedio tardaba aproximadamente 4 días en llegar, a los 3 días sin agua
en las situaciones de frío o calor, dependiendo de la estación, etcétera. Estas personas prácticamente todas llegaban muertas, especialmente los niños o menores de 10 años y los ancianos. Y con esa idea se hizo, obviamente, porque de esa manera lo único que había que hacer era descargar los cadáveres y quemarlos, en lugar de pasarlos por las cámaras de gas. El problema que tenían con los trenes era el siguiente. Los trenes también, por las mismas razones, se utilizaban como principal medio de transporte para transportar de un lugar a otro las armas, municiones, etcétera, por su capacidad y por digamos, lo barato, ¿no?, del sistema de transporte. Entonces, había que utilizar vías secundarias, con la importante limitación de que las vías primarias tienen siempre acceso prioritario sobre las secundarias, con lo cual, si un tren de prisioneros sale de Gurs, por ejemplo, aquí en Euskadi, hacia Auschwitz-Birkenau, lo cual es un trayecto de aproximadamente 3 días, este tren puede estar parado en Nancy, donde había una estación de intercambio, 2 días, con lo cual el 100% de las personas morían. A veces se las desembarcaba y se las volvía a embarcar después, pero en muchas ocasiones eso no ocurría. Hay uno de los trenes más famosos que sale de Grecia, en 1943, creo recordar, en el cual aproximadamente 18.000 personas llegaron muertas. ¿Por qué se colocan los campos de concentración en el este y en estas zonas? Bueno, por 3 razones fundamentales. Lo que estamos pensando aquí es cómo transportar a esas personas. Y obviamente, en términos puramente financieros, económicos, hay que pensar en cómo transportar al mínimo número de personas. Por lo tanto, estos campos tienen que estar localizados donde la densidad de población no germanizable es mayor. Auschwitz era un núcleo de población judía muy importante. Por lo tanto, es lógico que el campo estuviera localizado allí, de forma que a estos no había que transportarlos, sino que iban a pie. O, si había que transportarlos, eran trenes de cercanías, lo que llamaríamos hoy. En segundo lugar, porque eran nudos de comunicación ferroviaria de segunda clase. Y en tercer lugar, porque estaban muy separados de otros núcleos de población. Entonces, esas 3, digamos, bases nos dan la localización, o explican la localización de los campos que se crearon a partir de 1942. A mí me gusta mucho preguntar, hoy no tengo mucho tiempo, pero ¿cuántos campos creéis que había en Europa en 1945? ¿Cuántos campos de concentración? Cientos. 4.000. 4.000 campos. Había de todos los tipos, de todas las dimensiones. Auschwitz era uno de los mayores. Solo Auschwitz, lo que llamamos Auschwitz, que no se llama Auschwitz, se llama Auschwitzen y se vuelve a llamar hoy Auschwitzen, cambiaron la toponimia de todos los lugares que ocuparon, como han hecho otros regímenes antes y después. Pues Auschwitz era un complejo de 40 campos. Auschwitz-Birkenau, Auschwitz II es el que voy a explicar ahora, cuyo procedimiento voy a explicar ahora, uno de los mayores campos o de los campos más letales junto con Treblinka. Este es el medio de transporte. Como podéis ver, es un tren de aproximadamente 2-3 metros de ancho por 7 de largo, en el cual, según las regulaciones, se podían transportar hasta 50 personas, pero que en la realidad cargaban hasta 350 personas. Os podéis imaginar la situación, 350 personas con un balde y poco más. En algunos casos se llegó a la conclusión de que si en el suelo, sobre todo en verano, en el suelo de estos transportes se colocaba un poco de cal, eso hacía que la temperatura subiera aún más, de forma que el nivel de mortandad en los trenes fuera todavía mayor. Y no se les daba agua. Todo estaba pensado y todo se pasó a papel y se recalculó una y otra vez. Solo hablando de los trenes podríamos estar 3 horas. Pero estos trenes, la calidad de los trenes, digamos, la factura, la fábrica de los trenes estaba pensado para eso. Y cada uno de ellos, cada uno de los vagones, llevaba una garita de vigilancia donde iba una persona que vigilaba pues, que no se escapara nadie durante el trayecto, aunque era muy difícil. Era muy difícil por la situación en la cual, de la cual provenían estas personas. Hay que tener en cuenta que algunos de ellos habían sido arrestados probablemente poco tiempo hacía, ¿no? desde que lo arrestaron hasta que lo pusieron en el tren. Me está costando hacerlo en inglés porque ya digo, siempre he hecho esta presentación en castellano, siempre lo he hecho en inglés. Y algunas de las palabras me cuestan, no me están saliendo.
Pero en general estas personas venían de guetos, en los cuales habían estado igual 6 meses o un año. Y claro, la situación de inanición durante todo este tiempo, de higiene, de sanidad, etcétera, hacía que ya entraran en estos vagones muy mal de salud y por lo tanto, bueno, era más fácil exterminarlos en las condiciones en las cuales se les introducían los trenes. Y estos trenes llegaban hasta el campo, llegaban hasta dentro del campo. En un principio se pensó que era buena idea que la vía del tren llegaran hasta el lugar inmediatamente adyacente a la cámara de gas. De forma que llegaban, iban descargando a las personas que habían llegado muertas, que ya digo, en algunos casos eran todas, y las que todavía estaban con vida entraban en lo que era digamos, el complejo de la cámara de gas. Pero pronto se dieron cuenta que eso no era adecuado. ¿Por qué? Porque se oían los gritos de las personas dentro de la cámara, porque se olía, porque caía la ceniza, llovía ceniza, y por muchas otras razones empezaron a aparcar cada vez más lejos de las cámaras. De forma que en algunos casos se les hacía caminar 2 kilómetros desde el tren hasta la cámara. En otros casos también, dependiendo del número de personas que llegaban a los campos. Si llegaban 100 personas, se calculaba cuál era la distancia que una hilera de 100 personas iba a ocupar. 300 metros, 400 metros, lo que fuera. Pero si llegaban 4.000 o 5.000, había que parar el tren mucho antes, de forma que la hilera fuera una y bien definida hasta la cámara de gas y que no se produjeran amontonamientos y, por lo tanto, posibles revueltas, etcétera. Que ya digo, era muy difícil por las condiciones en las cuales estas personas llegaban. Y sobre todo hay que tener en cuenta lo que suponía esperar en estas colas, mientras se iban procesando a los grupos que iban delante, a temperaturas de 10 grados bajo cero, en algunos casos durante 3 días, antes de entrar en la cámara de gas. En otros casos, según el transporte, según el día, podía ser 2 horas, ese era el ideal, en otros casos se dilataba durante días. Esto era lo que se encontraban a la llegada. Por ejemplo, esta es la estación de Treblinka. Es una estación falsa. Malquinia no existe, no es una población que existe. La inventaron ellos y se encontraban con una estación perfectamente decorada, con flores, etcétera, donde los guardas los recibían casi con aplausos, en algunos casos no, en prácticamente todos los casos, a partir de 1942, con orquestas de música. En Auschwitz-Birkenau había 7 orquestas de música desde el lugar donde paraba el tren hasta la cámara de gas. Y el propósito, repito, era doble. Por una parte, tranquilizar a estas personas y por otra, hacer mucho ruido de forma que no se oyeran los gritos de los que estaban siendo ejecutados. Y también imaginaros cuál era la situación de las personas que venían. Eso es muy importante, entrar en lo que está ocurriendo. Estas personas vienen, si es en invierno, absolutamente congeladas, no han tenido acceso a un baño en 3 días, prácticamente no han bebido, etcétera. Muchas veces estas personas iban disfrazadas. ¿Qué es lo que una persona que viene en esa situación quiere ver? ¿Qué es lo que le va a tranquilizar a una persona que llega en esa situación cuando desembarca en el andén del campo de concentración? Que él cree es una colonia en la cual va a vivir. Por supuesto, no saben, aunque la información va y viene, nadie se quiere creer en primer lugar que va a ser ejecutado y menos de esa manera, pero ¿qué es lo que queremos ver? Nos queremos ver a un médico. Entonces, muchas veces, porque es un procedimiento muy barato y muy efectivo, estas personas vestían una túnica blanca con la Cruz Roja. No eran médicos, pero hacían ver que lo eran. Y, por lo tanto, las personas que llegaban psicológicamente entraban mucho más fácilmente en el juego. Y las orquestas de música. Esto es en diferentes campos. En algunos campos les obligaron a componer obras expresamente calculadas, digamos, para este tipo de operaciones. En otros casos, tocaban de todo. Foxtrot, música de baile, música generalmente de cabaret, etcétera, era lo más común, pero luego también música más de tradición clásica. En cualquier caso, música muy ruidosa, de forma que no oyeran lo que estaba ocurriendo. Por razones que luego también voy a decir, porque en principio de las cámaras de gas no se oía nada, los gritos provenían de otras partes del campo. Y esta es una de las pocas fotografías que tenemos de la selección. Cuando llegaban al campo, esto es Auschwitz-Birkenau, el tren paraba y los que iban a la derecha
iban directamente a las cámaras de gas, y los que iban a la izquierda, por la situación del tren y del andén, en diferentes campos era diferente, pues iban a trabajar en el campo. La selección, en este caso, está fotografiada, y en este caso hay muchos supervivientes porque se trata de un transporte de judíos de Hungría, con lo cual el transporte probablemente tardó 24 horas en llegar, y es al final de la guerra. Esta foto probablemente será de 1944, de septiembre, verano de 1944. El procedimiento era simplemente colocar a estas personas en una fila y enviar a los que van a ser gaseados en una dirección y al resto en otra. ¿Qué proporción opináis que existía entre las personas que iban a ser gaseadas y las que iban a trabajar en el campo? 90 a 10. 90% de las personas ejecutadas, especialmente mujeres y niños o personas ancianas, y el resto a trabajar. Fundamentalmente hombres fuertes, hombres sanos y fuertes. O personas, esto era más extraño, más extraordinario, que ocurriera, personas con habilidades especiales, por ejemplo, músicos o, por ejemplo, químicos, en el caso de uno de los campos de Auschwitz, etc. Esta es la fila de los ejecutables. En algunos campos había una barra por la cual tenían que pasar los críos. Si los críos pasaban por debajo de la barra, iban directamente a la cámara de gas. Si no pasaban, eso significaba que eran más adultos y, por lo tanto, podían pasar a la selección. La selección se daba siempre que los trenes llegaban a los campos y cada 2 o 3 meses, según el campo, dentro del campo también, con la diferencia de que estas personas no sabían cuál iba a ser su destino, y por lo tanto, como es lógico suponer, las personas que eran colocadas en la fila de mujeres y niños pensaban que no iban a morir, mientras que las personas que se veían en la fila de los adultos pensaban lo peor, cuando iba a ser al revés. Y ese es el juego psicológico de todo el proceso, que las personas no supieran lo que iba a ocurrir ni lo que estaba pasando. El camino que conectaba, que era simplemente un camino entre 2 alambradas, que conectaba el lugar donde paraban los trenes de las cámaras de gas, se llamaba Camino al Cielo. Y a los alemanes les gustó dar nombres de este tipo a diferentes zonas del campo. El Prado del Paraíso, el Camino al Cielo, etc. Con una cierta ironía, no sé. Y aquí veis, por ejemplo, un camión de la Cruz Roja, un camión sin motor. Según cuenta uno de los testigos a los cuales he tenido yo acceso. Pero la sola imagen de un camión de la Cruz Roja a estas personas les reconfortaba. Pensaba que realmente iba a un lugar donde iban a cuidar de ellos. Imaginaros también la situación higiénica de estas personas después de 3 o 4 o 5 días en el tren. Y entonces entenderemos por qué les decían que iban a tomar una ducha, porque era algo que ellos querían, realmente necesitaban ducharse, y por lo tanto iban sin protestar, que era el objeto de la cuestión. Otra de las razones para decirles que iban a ducharse era que de esa manera se iban a quitar la ropa ellos mismos. No había que obligarles, como hubo que obligar a esas personas en las ejecuciones que hemos visto antes de los Einsatzgruppen. De forma que el sistema va mucho más fluidamente. Es exactamente lo mismo, pero perfeccionado, industrializado de alguna manera. En este lugar el olor era tremendo. Pensar que Auschwitz tenía capacidad para cremar 4.700 cuerpos al día, o sea que el olor era terriblemente fétido, pero claro, a nadie se le ocurría pensar que eran cuerpos humanos los que estaban quemando a 10 metros de distancia, de donde en este caso están ahora, esperando su turno. Y también la ceniza que producían estos cuerpos era tal que en algunos casos llegó a haber hasta centímetros de ceniza rodeando dentro del propio campo y rodeando todo el campo. Cuando los hombres de Patton liberaron algunos de los primeros campos, aprendieron a oler los campos, descubrían dónde estaban los campos por el olor, antes que por ningún otro procedimiento, y en algunos casos algunos soldados afirman que a 40 kilómetros de distancia, según fuera el viento en una dirección o en otra. Estos prisioneros trabajaban, muchos de ellos, fuera del campo.
de forma que era prácticamente imposible no saber en Alemania lo que estaba ocurriendo. No estamos hablando de cientos de campos, estamos hablando de 4.000 campos y de miles y miles de prisioneros saliendo y entrando de estos campos, en algunos casos recorriendo distancias de 10 kilómetros diarias a trabajar en industrias de personas que vivían en estas localidades. Y por el solo aspecto de las personas y sobre todo por el constante cambio de personal, porque muchas de ellas morían, la tasa de mortalidad era tremenda, es muy difícil de creer que realmente las personas, los civiles, en las localidades en las cuales hubo un campo más o menos cercano al lugar, no supieran nada de que todo esto estaba ocurriendo, y por también lo que he dicho del olor y las cenizas. Y esta era una de las primeras cámaras, en este caso es la cámara de Auschwitz I, el primer campo de Auschwitz, que era un campo hecho de edificios de ladrillo porque había sido propiedad del ejército polaco con anterioridad. Si entráis en esta cámara es simplemente un espacio vacío y encima, bueno, aquí está la chimenea, el crematorio está justo al lado y aquí hay unas cavidades en la parte superior a través de las cuales se introducía un veneno que se evaporaba y estas personas morían. Pero esto no funcionó bien, por muchas razones. Ya veis que tiene ventanas, por ejemplo, lo cual no es útil si estamos hablando de una cámara de gas. Por otra parte, no insonoriza el interior y el gas escapa por todas partes, por la puerta y por las ventanas. Por lo tanto, esta cámara no funcionó bien. Enseguida se dieron cuenta, después de construirla, que tenía muchas deficiencias. Y es por eso por lo que inauguraron estas nuevas cámaras en Auschwitz-Birkenau a partir de 1942. Esto es un gran complejo, básicamente es un enorme subterráneo aquí abajo, donde está la cámara de gas, y otro enorme subterráneo aquí, donde está el hall, donde estas personas se van a desvestir. Y hay un ascensor que conecta la parte de abajo, lo que es la cámara de gas, con los hornos crematorios donde van a ser quemadas estas personas, que a diferencia de Auschwitz I van a ser 5 por edificio, de forma que la capacidad de cremación es mucho mayor. Este es el plano, o sea, digamos, visto desde arriba, lo que estamos viendo es aquí un ramal, esto, ¿de acuerdo? Esta parte es lo que vemos aquí, y esto es el hall. O sea, visto desde arriba, las personas vienen de la vía de tren, por aquí, se introducen hacia abajo en unas escaleras aproximadamente 2 o 3 metros bajo tierra, en este túnel, en este gran hall, aquí se desvisten, etcétera, y pasan por un pequeño corredor a lo que es la cámara de gas, que en este caso es subterránea, no tiene puertas ni tiene ventanas, con lo cual está totalmente aislada, con lo cual el gas es mucho más efectivo y no se oye nada desde el exterior. Y después los cuerpos son llevados a través de este ascensor a los hornos crematorios. Esto también, con el tiempo, se descubrió que no era el mejor sistema y se mejoró todavía más en los campos de Majdanek, Belzec, Treblinka y otros campos posteriores. Esta es una maqueta. Aquí veis cómo las personas van entrando en el hall, con capacidad de aproximadamente 350 personas, 4.700 al día. Por aquí entran, por este pequeño corredor, a la cámara de gas, que estaba totalmente atestada de personas, también unas 350 o 400 personas, y entonces se introducía el gas por estas pequeñas ranuras. Cuando llegaban al hall, esto es lo que veían, un sótano con apariencia de hall, y un juego psicológico. Para hacer pensar a estas personas que realmente iban a tomar una ducha, se les decía, por ejemplo, entre otras cosas, que en sus equipajes escribieran sus nombres, porque luego se los iban a devolver. Estos equipajes los iban a llevar a unos barracones en los cuales cada uno de ellos tenía una cama asignada y se los iban a llevar ellos a estos lugares. De forma que ellos pensaban, en efecto, que iban a volver a ver algo, en este caso un objeto, y por lo tanto eliminaban cualquier pensamiento o duda que podían tener de que iban a ser exterminados. Otro procedimiento muy psicológicamente muy eficaz era que les decían que colgaran la ropa en un gancho y que recordaran el número del gancho. Les decían recordar el número del gancho, de forma que también creían que en efecto iban a salir y iban a tener que recordar ese número y coger la ropa. Y en algunos campos y en algunas situaciones, no siempre era así, se les daba una pastilla de jabón y a veces toallas.
Con lo cual, bueno, pues en general iba bastante bien. De todas formas, en cuanto una persona protestaba, una persona se salía del circuito, actuaban con extrema brutalidad, de forma que daban un ejemplo al resto que se mantenía en orden. Esta es la puerta de algunos de los campos, la puerta de acceso, en este caso es Dachau. Esta es la cámara de gas de Auschwitz. Ya veis, no tiene nada. En aquel tiempo había chorros de ducha, no únicamente para hacer creerles que se iban a duchar, sino por otra razón que luego comentaré. Y bueno, entraban ahí y se cerraba la puerta, que era una puerta especialmente diseñada para eso, para que fuera aislante y no se oyera nada desde dentro. No había mucho problema con el gas o la letalidad del gas para las personas que actuaban, porque a veces llevaban, una vez que habían introducido a todas las personas en la cámara, se colocaban ellos cámaras de gas, máscaras de gas, antigas, de forma que no les afectara el gas. Este gas se sigue utilizando hoy en día para eliminar piojos, pulgas, ratas en fábricas, en plantas, etcétera. Es algo que se utiliza industrialmente antes y después de estos episodios. De forma que, en algún caso, los discursos reduccionistas afirman que el gas era tan peligroso que habría matado a los propios alemanes. Bueno, pues no es así, por todo lo que estamos diciendo, porque estaba bajo tierra, porque estaba aislado y porque llevaban cámaras de gas, máscaras antigas, perdón. Pero, fundamentalmente, porque las personas que estaban aquí no eran alemanas, eran muchos de ellos prisioneros judíos, Sonderkommandos, se les llamaba, miembros de comandos especiales, o si no, ucranianos de la milicia, del campo, no soldados alemanes. Así era como se veían, todas ellas tenían una rejilla y todas ellas estaban mojadas con antelación. Y esta era las pastillas, digamos, de Zyklon B, o uno de los elementos que se utilizó para exterminar a los judíos y otras personas que llegaban a estos campos. Aproximadamente la mitad de las víctimas eran judías, pero la otra mitad eran de todo tipo de procedencias, todos aquellos grupos que los alemanes consideraban no germanizables o indeseables. Prisioneros rusos, polacos fundamentalmente, pero luego testigos de Maús, todas las minorías en las que podemos pensar en una sociedad, etc. Y se utilizaba Zyklon B o monóxido de carbono. De hecho, en la mayor parte de los campos se utilizó monóxido de carbono porque es mucho más barato y es más fácil de conseguir, es más seguro. Para generar monóxido de carbono lo único que hace falta es un motor de tanque, por ejemplo, que genere mucho gas y inyectarlo a través de una pared y nada más. La gasolina era un bien bastante preciado, pero bueno, para hacer funcionar un único motor no hace falta tanta. Por lo tanto, era casi hasta más barata que el Zyklon B. La ventaja del Zyklon B es que era más rápido y más efectivo. En las cámaras de monóxido de carbono podía llegar a ocurrir que se abrían las puertas y todavía hubiera supervivientes, cosa que con el Zyklon B no ocurría. Pero el Zyklon B tenía muchos problemas, porque eso, desde un punto de vista reduccionista, y aquí claro hay que leer libros y libros sobre Zyklon B, es un producto químico y como tal no siempre estaba bien producido, por ejemplo. Había veces que las fábricas vendían Zyklon B con una muy baja concentración de ácido prúsico. ¿Por qué? Porque era tiempo de guerra y no tenían abastecimiento, por ejemplo. Entonces, las pastillas no funcionaban bien. Y en lugar de tardar 20 minutos en matar a las víctimas, podía tardar hasta 3 horas. Hay un montón de papel yendo y viniendo de las fábricas a los campos quejándose de este tipo de cosas. En otras ocasiones se les acababa el Zyklon B en la mitad del procedimiento y, por lo tanto, no tenían gas suficiente para matar a todas las personas que tenían allí concentradas, etcétera. Muchos problemas. Uno de los problemas más graves con el Zyklon B era que no se evaporaba sino a 26 grados centígrados. 26 grados centígrados es una temperatura muy alta y a pesar de que esto es un depósito que está bajo tierra, hay que calentarlo a 26 grados. Una forma de calentar el depósito es introduciendo a muchas personas y por eso generalmente en las cámaras de gas hay tantas personas, porque eso hacía que la temperatura subiera, pero eso no era suficiente. Y si la temperatura no llegaba a 26 grados, las pastillas no se disolvían.
Otro problema es que las salas estaban tan absolutamente abarrotadas de gente para generar ese calor que cuando las pastillas caían, en un principio, por ejemplo, en la cámara de Auschwitz I, el techo tenía simplemente un hueco. Se echaban las pastillas a través del hueco y luego se cerraba el hueco, con una tapa de madera, simplemente, y con una máscara antigas, y se esperaba. Pero las primeras víctimas caían sobre algunas de las pastillas que todavía no estaban completamente, digamos, disueltas, con lo cual no se disolvían. Y había que introducir más pastillas, y con lo cual subía el precio, digamos, de la ejecución. Y por eso empezaron a colocar unas cabezas de ducha grandes, tipo rejilla, en las cuales caían las pastillas, pero no tocaban el suelo. Y además, de esa manera, el gas se disolvía a una altura, de forma que se expandía todo lo largo y ancho de la cámara de gas, en lugar de caer solo en el lugar inmediatamente debajo de los huecos. Pero todas estas cosas se iban aprendiendo poco a poco y se pasaban a papel. Y esa información se mandaba a Berlín y se enviaban ingenieros y químicos para hacerse cargo de estas deficiencias y mejorar poco a poco las cámaras y los crematorios, los hornos. Solo en Auschwitz se utilizaron, Auschwitz-Birkenau, solo en uno de los campos de Auschwitz, se utilizaron 8,2 toneladas de ciclón B en 42 y 13,4 en el 43. Con una lata de estas es posible exterminar a muchos cientos de personas, con lo cual, si extrapolamos los datos, bueno, nos dan unas cantidades de víctimas astronómicas. Esta es, digamos, la mecánica, y básicamente eso, entre 3 y 5 minutos tardaba la víctima en morir. Pero claro, no todas las víctimas morían en el mismo ritmo. Como digo, un hombre adulto tardaba mucho más en morir que un infante, que un crío. Y la forma de morir era terrible porque no causa asfixia. Lo que hace el ciclón B es asfixiar las células, de forma que las células no aceptan oxígeno. Y el oxígeno pasa a la corriente sanguínea, lo que licúa la sangre inmediatamente, y por eso las personas empiezan a sangrar abundantemente por todas las cavidades del cuerpo, especialmente mujeres menstruando, etcétera, empezaban a sangrar a borbotones. Y los cuerpos se adquirían un color rosáceo por esa liquidez de la sangre. Y por eso hacía falta mojar con unas mangueras, mojar las duchas antes de que entrara el segundo grupo. Claro, cuanto más tiempo tardaran en limpiar, en desalojar las cámaras y limpiar todo eso, más tiempo tenían que estar las otras personas fuera esperando. Según Rudolf Höss, que era el director de Auschwitz, sabíamos que estaban muertos porque dejaban de gritar, no había otro procedimiento. Más o menos ya sabían que a los 20 minutos todos iban a estar muertos y entonces abrían las puertas. No, que se sepa, no hay ni un solo superviviente de cámaras de gas. No hay un solo testimonio de una persona que estuviera dentro de una de las cámaras. Y estos son los arañazos, todavía hoy visibles en Auschwitz-Birkenau, de las personas intentando subir, encaramarse a la parte más alta de las cámaras, porque el gas actuaba sobre todo, bueno, es más pesado que el aire, actuaba en principio por abajo. Y esta era un poco la imagen que encontraban estas personas cuando abrían la puerta. Todas las personas apiñadas en un montón en estratos. En la parte más baja, niños, en la segunda parte, mujeres y ancianos, y arriba del todo, hombres jóvenes, que eran los últimos que habían muerto y por lo tanto se habían encaramado al resto. Prácticamente en todas las operaciones de exterminio aparecían así. Y mucha sangre, muchísima sangre y el olor que todo eso conlleva. Como digo, en el caso de Auschwitz-Birkenau decidieron establecer un ascensor grande con capacidad para varios cuerpos, de forma que esto iba a ser trasladado al ascensor y subido mediante un ascensor. Pero claro, si estamos hablando de 1000 personas al día, eso no es efectivo. Entonces, en los últimos campos, entre Blinka y en Belzec, por ejemplo, y en Majdanek también, realizaron cámaras, como vamos a ver después, en las cuales toda la pared lateral era una puerta de garaje que se abría, de forma que se abría hacia el exterior. Si las personas entraban por esa parte, salían por esta, pero se abría el conjunto de la pared, toda ella, dividida en varias puertas, digamos que correderas, de forma que era mucho más fácil la evacuación que mediante un ascensor. Pero en esos casos, para hacer eso,
tuvieron que volver a subir a la planta, digamos, a la planta baja, por decirlo de alguna manera, a nivel de suelo, las cámaras de gas, con lo cual se perdía más gas. Entonces lo que hicieron fue dividir las cámaras en muchas cámaras pequeñas y utilizar monóxido de carbono en lugar de ciclón B. Todo eso pensado. Cada una de esas operaciones requería un montón de ingenieros, de secretarios, de planos y de reuniones, pensando en cómo mejorar el sistema. Y una vez que estos cuerpos aparecían, ya veis, amontonados, pues tenían que ser procesados. ¿Por qué los quemaban? Porque nada ocurría por casualidad. ¿Por qué quemar los cuerpos? ¿Por qué no enterrarlos? ¿Qué es lo que empezaron a hacer? En principio, gaseaban a estas personas y las enterraban, como hemos visto en los casos de los Einsatzgruppen, pero vieron que eso no podía ser. No podían enterrar a estas personas. ¿Por qué quemar los cuerpos? Una de las cosas que se pensó fue en ahogar a estas personas. Es la forma más rápida y más barata de exterminar a un ser humano. Cogiendo una jaula enorme y hundiéndola en el agua. Se espera 3 minutos, o 4 o 5, no más, mucho más rápido que esto, y luego se saca la jaula y ya está. Pero entonces hay un problema, que no se pueden quemar los cuerpos, porque tienen demasiada agua. O el tiempo y la combustión que hace falta para quemar esos cuerpos es demasiado cara. Todo eso está pensado. En este caso decidieron quemarlos. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver después la respuesta, que es terrible. Pero antes de quemarlos, ¿qué se puede sacar? ¿Qué se puede extraer de estos cuerpos? La grasa. La grasa y cualquier, no las muelas de oro o dientes de oro o de otro material, sino también hay que pensar que estas personas venían en un tren prácticamente sin ropa, les habían quitado el equipaje. Si una de estas personas tenía un anillo de oro o un diamante, ¿dónde lo puede ocultar? En un cuerpo humano. Pues en diferentes cavidades. Por lo tanto, había que abrir todos y cada uno de los cuerpos. Sobre todo los cuerpos de mujeres. Y por eso empezaron a utilizar la grasa. Porque en general los cuerpos de mujer tienen más grasa que los cuerpos de hombre. Y esa grasa se puede utilizar para fabricar jabón. Pero no estamos hablando de kilos de jabón, estamos hablando de toneladas de jabón. El pelo también, el pelo estamos hablando de toneladas de pelo. Y hay que tener cuidado, aquí no todos nuestros pelos sirven. Quiero decir, para ser utilizable el pelo tenía que tener un mínimo de 20 centímetros de largo. Por lo tanto, es solo pelo de personas, de mujeres fundamentalmente, que tenían una cabellera de al menos 20 centímetros. Y eso son las toneladas de las que estamos hablando. La mayor parte de los hombres o niños no les fue rasurado el pelo. Esa no era la única razón para quitar el pelo. ¿Qué otra razón puede haber para quitar el pelo, por ejemplo, a hombres? Y repito, ese pelo ya no se puede utilizar. Y no solo no se puede utilizar, sino que es muy difícil de quemar, es muy difícil de destruir. La razón es el olor. El olor de la carne quemada es terrible, pero del pelo quemado es todavía peor. Y claro, no estamos hablando de una persona. Cualquiera que haya saltado las hogueras de San Juan sabe lo que huele el pelo quemado. Estamos hablando de 4.700 al día, 470 cabezas al día. El olor es impresionante. Por lo tanto, se decidió rasurar a todos y empezar a utilizar el pelo que se podía aprovechar de forma industrial. Se arrastraban los cadáveres, en este caso es una foto de los aliados en los campos de Dachau y Bergen-Belsen. O sea, una vez liberados los campos, les hicieron hacer el proceso para tener constancia de ello. No es una foto alemana. Está absolutamente prohibido sacar vídeo o película de algún tipo de estos hechos. Y se producían estas operaciones, se abrían todas las cavidades y mucha gente también ingería las joyas. Claro, abrir todos los cuerpos y teniendo en cuenta lo largo que es los intestinos del ser humano, pues eso alargaba mucho el proceso. Y por lo tanto se decidió crear nuevos hornos que tenían una temperatura de cremación lo suficientemente rápida como para destruir estos cuerpos en poco tiempo, pero al mismo tiempo que no generaran tanto calor como para que el metal se licuara. Y de forma que quemando los cuerpos y poniendo una rejilla debajo, todas estas piezas de oro o lo que fuera
se quedaran en las rejillas, que luego se sacaban y se limpiaban. Y de esa manera se evitaba este proceso y, por lo tanto, iba más rápidamente todo el sistema. Esto es un soldado americano y es el cajón de anillos, probablemente ingeridos, que se consiguieron en las cámaras, en este caso en Buchenwald, en aproximadamente una semana, porque ese campo sabemos que lo abandonaron los alemanes una semana antes de que aproximadamente una semana, 10 días antes de que los americanos entraran, muy poco tiempo antes. Y ya veis la cantidad. O sea que os podéis imaginar la cantidad de dinero que eran estos campos, la cantidad de dinero que estaban generando, miles y miles de millones de marcos. Y esta es una pieza de jabón de las que se fabricaban con grasa humana. Y esto es una fotografía tomada de un vídeo que grabaron los rusos, los soviéticos, a la liberación de Auschwitz-Birkenau. Y repito, esto es solo pelo de mujer y solo de aquellas mujeres que tuvieran un pelo aprovechable, o sea, de una determinada extensión. Y estos son los cuerpos una vez procesados. Aquí veis que hay cuerpos desnudos, hay cuerpos vestidos. La razón es que no todas las personas que morían en el campo morían en las cámaras. Había personas que morían trabajando y, por lo tanto, a este lugar, previo a la incineración de los cuerpos, llegaban cuerpos del campo, personas que habían estado trabajando en el campo y personas que venían de las cámaras de gas. En algunos casos es obvio que han sido ejecutadas de un tiro en la cabeza, en otros casos, pues, bueno, simplemente gaseadas o por extenuación, enfermedad, suicidio, etc. Ahora, ¿qué hacer con estos cuerpos? Bueno, en principio se pensó que el procedimiento más lógico es ponerlos todos en unos carros impulsados por tracción humana, en la mayor parte de los casos, porque es lo más barato, por prisioneros de guerra, y ser trasladados para ser enterrados en enormes fosas comunes. Pero en este caso estamos hablando de fosas para 10.000, 20.000 personas. Esto es Bergen-Belsen, esta es una imagen grabada por los británicos. Pero en el caso de Auschwitz estamos hablando de 500.000 de personas, fosas de 500.000, 600.000, 700.000 personas. ¿Qué ocurre cuando un cuerpo se descompone? ¿No? Básicamente nosotros somos sólido, pero el cuerpo humano está constituido en su mayor parte de agua. Somos mayormente gas y líquido. Y cuando el sólido se descompone en líquido y gas, ocupa un volumen mucho mayor. Si nosotros tomamos un solo cuerpo y lo enterramos bajo tierra, ¿por qué lo enterramos a 1 metro, a medio metro, a 2 metros de profundidad? Para que la presión que hace el sólido y el gas no sea tan fuerte como para abrir la tierra. Pero si enterramos 500.000 de personas, la presión es tal que la tierra literalmente se abrió. En Auschwitz, en 1943, en el invierno del 43, y empezaron a emerger los cuerpos. Pero claro, los cuerpos descompuestos, generando gas, con lo cual las posibilidades de epidemia o de contagio de cualquier tipo de enfermedad fueron tremendas. Y por lo tanto hubo que poner en marcha una operación que se le llamó Operación 1005, Acción 1005, que consistía en, básicamente, desenterrar lo que quedaba de 1.300.000 cuerpos, aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos, pero eso es lo que se calculó en su día. Desenterrarlos, quemarlos y volver a enterrar lo que quedara de los cuerpos, de forma que se evitara el contagio de enfermedades. Y eso se llevó a cabo, lo llevó a cabo Paul Blobel, que por cierto es el artífice de la matanza de Babi Yar, que he comentado antes, en la cual durante 2 días eliminaron a 33.000 personas. Por lo tanto, para finales de 1943, con seguridad, ya digo, pueden ser muchos más, 1,5 millones de personas fueron gaseadas, enterradas, desenterradas y cremadas, y posteriormente enterradas otra vez o vendidas, ahora veremos por qué, y otras 500.000 fueron gaseadas y quemadas. Esto en lo que se llaman los campos de la muerte. Estos son los datos precisos que tenemos, pero claro, es muy difícil, como podéis entender, calcular el número de víctimas, porque no hay registros y no quedan cuerpos, apenas, no queda apenas rastro. Luego hay que tener en cuenta que
En virtud de estas leyes de las posesiones abandonadas, era importante hacer desaparecer cualquier registro civil. Si nosotros pensamos en las SS, tenemos que pensar en un cuerpo de oficinistas, que era lo que era. Fundamentalmente, el 90% de los miembros de las SS eran oficinistas, personas encargadas de destruir registros y generar otros. Las personas que trabajaban en estos campos eran una parte ínfima de los cuerpos de las SS. En Auschwitz-Birkenau, en Treblinka, se calcula que se exterminaron en aproximadamente 2 años y medio, entre 1 y 1,5 millones de personas en cada uno de los campos. ¿Cuántas personas creéis que trabajaban en estos campos? ¿Cuántos miembros de las SS llevaba cada uno de estos campos? 100. 37. 37 miembros de las SS en Treblinka, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, repito, muchas de las personas que llevaban estos trenes llevaban ya muertas. Utilizaban ucranianos auxiliares y, por lo tanto, se redujo al mínimo la intendencia. Y entonces podéis comparar lo que he dicho antes de los Einsatzgruppen con esto. Es mucho más eficaz, muchísimo más eficaz. No es ya más barato, sino que es productivo. Genera dinero. No cuesta nada, sino que genera y un montón de millones de marcos. Y además es muy eficaz, mucho más rápido, que el otro sistema. Mucho más rápido. Y por eso se puso en efecto. Y ahora sí, ahora entendemos por qué se cremaban los cuerpos. Porque el enterramiento en estas dimensiones no funciona. Pero había otra razón, y es que el cuerpo cremado puede ser utilizado también. En este caso estamos viendo los hornos, en este caso de Buchenwald, y he estado hace poco en Islandia, en otro contexto, estudiando otra cosa, pero fui a visitar una fábrica de arenque, de fabricación de aceite de arenque, construida en los años 20, finales de los años 10, mediados de los años 20. Y los hornos que se utilizaban eran exactamente iguales a estos. Ahora tengo que ver si la empresa que los fabricaba era la misma o no, pero estos hornos preexistían a la guerra, o sea, fueron hornos que se fueron adecuando. ¿Cómo? Bueno, como digo, por ejemplo, creando estas rejillas que filtraban cualquier pieza de oro, metal precioso o diamantes, etcétera, que podía contener el cuerpo, y también porque he dicho antes que las cámaras de gas se tenían que elevar la temperatura a más de 26 grados. Y claro, como habéis visto en las cámaras de Auschwitz y de todos los campos, los cuerpos se quemaban justo al lado. Entonces lo que hicieron fue practicar unos huecos y llevar unos tubos de aire caliente desde estas cámaras a las cámaras de gas, rodeando las cámaras de forma que el propio calor de la incineración de los cuerpos calentaba las cámaras, y de esa manera ya daba igual el número de personas que introdujeran en las cámaras, porque la temperatura iba a ser siempre muy superior a 26 grados y por lo tanto las pastillas de ciclón B se iban a disolver con más rapidez y mejor. En algunos casos, sobre todo cuando había grandes transportes, cuando llegaban más de 4.700 personas, que era la capacidad que tenía el campo diariamente, pues se tomaba a las personas más pequeñas, generalmente bebés o niños de corta edad, y los quemaban directamente o practicaban un tiro. Pero ya hemos dicho, el tiro en la nuca a un bebé es psicológicamente muy costoso, de forma que se prefería utilizar este sistema, que se hizo en bastantes ocasiones, y eso explica las orquestas, una vez más. No tanto el ruido que generaban las cámaras, que era prácticamente inapreciable en Auschwitz, sino los gritos de las personas que estaban siendo quemadas vivas. Y básicamente esto es lo que quedaba. ¿Y qué se puede hacer con esto? Y se vendía, y bastante caro. Abono. En algunos casos se vendía el abono industrialmente, en otros casos se utilizaba. En el caso de Madianek, por ejemplo, se utilizaba, estos son soldados soviéticos, cuando la liberación del campo, se utilizaba este abono para unos grandes campos de col que existían fuera del campo, y luego se vendían las coles. El abono, las coles, o el producto que fuera, luego se vendía. En tiempo de guerra eso era algo muy, muy necesario. Y repito, no estamos hablando de 4 kilos, de 5 kilos al día, estamos hablando de miles y miles y miles de kilos de ceniza.
Y, por supuesto, la mano de obra para producir todo esto era prácticamente gratuita, como hemos visto. Entonces, bueno, pues la mecánica, entendiendo cuál es la mecánica de los campos, la arquitectura de los campos también es fácilmente entendible. Sobre todo, por ejemplo, en esta fotografía, el tren entraba en el campo directamente hasta la cámara de gas. Aquí están los 4 crematorios principales de Auschwitz, de Birkenau, y aquí uno más, que se construyó un poco después. Entonces, el tren llegaba, dependiendo del número de personas que transportaba, paraba antes o después, generalmente nunca más allá de este punto, porque siempre hacía falta generar una cola que fuera más o menos recta hasta las cámaras, y para eso hace falta espacio. Pero veis que en un principio estaba organizado el campo de forma que el tren pudiera llegar hasta el final, lo cual, bueno, era útil si el transporte llegaba completamente muerto, todos ellos, 100%, en ese caso sí, se llevaba el tren hasta el final, lo cual era también fácil de saber por el ruido que se oía o no se oía de dentro de los trenes. Las cámaras aquí, y como era aquí donde se procesaban los bienes de estas personas, inmediatamente adyacente a las cámaras estaba un lugar, un área del campo que se llamaba Canadá. Le llamaban así porque ellos entendían que Canadá era un país muy rico y ahí se procesaban los bienes. Y también es todo un juego psicológico, por supuesto, procesando los bienes había prisioneros de guerra. Pero qué tipo de prisioneros de guerra se utilizaban en cada una de las zonas del campo es también interesante estudiar. En Canadá, en esta zona del campo, utilizaban solo mujeres, generalmente mujeres jóvenes. ¿Por qué? Porque tendían a rebelarse menos que los hombres. Las personas que actuaban en las cámaras, las personas que introducían a estas personas en las cámaras de gas, que las hacían desvestirse, que posteriormente quemaban los cuerpos, etc., tenían necesariamente que ser hombres fuertes y jóvenes, a los cuales se alimentaba muy bien. Pero por otra parte también sabían que estas personas tarde o temprano se iban a rebelar, que tarde o temprano iban a intentar, como pasó en repetidas ocasiones, sublevarse y hacer algo. Y por lo tanto midieron el tiempo que costaba, de media, con las experiencias de Sobibor y Treblinka, el tiempo que les costaba a estas personas rebelarse, y calcularon que durante los 3 primeros meses era bastante improbable que eso ocurriera, con lo cual establecieron por ley, por normativa, por ordenanza, que a los 3 meses a estas personas se las llamaba a una reunión, se las ametrallaba a todas, no eran muchas, y se generaba otro Sonderkommando. Todo estaba pensado en estos campos, nada ocurría por azar, digamos. En esta parte del campo se segregaban hombres y mujeres, porque claro, la teoría general era que estas personas tenían que desaparecer como tales y que no se tenían que reproducir, por lo tanto mujeres en un lado y hombres en otro. Y los hombres también separados en secciones. Esta era la sección de los gitanos, esta era la sección de los experimentos médicos y luego diferentes secciones, ya sea por nacionalidades o por operaciones o por grupos especiales. Y las barracas de las SS fuera del campo, porque una de las razones fundamentales de todo este sistema era evitar a los soldados alemanes el efecto psicológico que suponía estar, digamos, en contacto con la muerte o con los procedimientos de exterminio. Esta es una maqueta basada en diferentes planos del campo de Treblinka, y aquí este es uno de los campos más perfectos, más perfeccionados, en este caso es igual. Llega el tren, para en la estación que hemos visto antes, Malkinia, bueno, este es el tren, ya veis aquí la locomotora y todos los vagones, y las personas, estas pequeñas hormigas que se ven aquí, se dirigen a 2 grandes barracones. En estos barracones se las hace desvestirse y veis que está todo absolutamente vallado. En este caso, cosa que no ocurría en Auschwitz-Birkenau y en otros campos, de forma que ellos no vieran lo que había más allá, sobre todo en este área del campo. Y a través de este camino del cielo, que hemos visto antes que también existía en Auschwitz-Birkenau, accedían a la cámara de gas. Esto no está bien, esto también estaba cercado hasta el final, de forma que no vieran las fosas de incineración, entraban en la cámara. Y esta cámara aquí no se ve, pero luego tengo otra fotografía en la que se ve, está dividida, esta macrocámara de gas está dividida en 6 secciones, posteriormente en 10, cada una de las cuales tiene una puerta que se abre hacia el exterior,
de forma que los cuerpos se descargan al exterior y son posteriormente llevados a unas grandes fosas de incineración. Ya no se utilizan más hornos, porque los hornos son demasiado lentos para la capacidad que tenía Treblinka, de forma que se decidió ir colocando los cuerpos en raíles de tren, como si fuera una gran barbacoa, y quemar estos cuerpos durante días y días hasta que no quedara nada de ellos. Uno tras otro, iban llegando los envíos de cuerpos. Y posteriormente se utilizaban los restos, en este caso las pocas cenizas que quedaran, también como abono en caso de que se pudiera. Otra cosa importante a tener en cuenta de este campo, ya veis que es mucho más pequeño que Auschwitz-Birkenau. Se levantó, se construyó en aproximadamente 1 mes o 2 meses. No hay datos exactos, pero en algo así. Y también se podían desmontar en 15 días. Eran como un Lego, de forma que se podían transportar, se podían llevar de un lugar a otro, se podían acondicionar en diferentes áreas, y eso hacía que el procedimiento fuera mucho más barato. Era todo de madera y todo había sido construido por prisioneros de guerra. Este es otro campo, Belzec, y ya veis que tiene exactamente el mismo procedimiento. Llega el tren a lo que es la estación, digamos, van por el camino que se llama el paseo el paseo tiene diferentes nombres. Esto todo hay que imaginárselo cubierto de hojarasca o de algún tipo de hierba o lo que fuera, que evitaba a los presos, a los que iban a morir, ver lo que estaba ocurriendo fuera. Todo este camino, ¿por qué creéis que el camino tiene curvas? ¿Por qué el camino este no es recto? Porque podía ser recto de aquí a aquí. ¿Por qué tiene toda esta inmensa curva? Porque no se ve y porque había mucha gente. Si hacemos una curva o S, cabe más gente que si es una línea recta. Y aquí veis bastante claramente las puertas, aquí, ¿veis? Cómo se abren hacia el exterior. En este caso, en este barracón hay un motor de tanque que inyecta de tanque ruso, de hecho, un T-34, que inyecta el gas dentro de las cámaras y bueno, posteriormente estos cuerpos se sacan a un carril donde hay unos vagones en los cuales se van colocando los cuerpos de forma industrial hasta que llegan aquí y son colocados en las inmensas barbacoas. Mucho más industrial, mucho más rápido, y por lo tanto, claro, en campos como este se exterminó a mucha más gente en proporción que en Auschwitz-Birkenau, aunque el número total de muertos en Auschwitz-Birkenau es mayor, porque se fue aprendiendo. 3 líneas, digamos, de alambrada eléctrica a lo largo de todo el campo, en las cuales murió mucha gente por suicidio. Era una de las formas más fáciles de suicidarse, sobre todo en los campos de trabajo. En estos campos realmente no ocurría tanto. Y los números, pues bueno, es muy difícil estimar porque ni se registró, ni hay muchos restos, ni hay una forma fácil ni de catalogar ni de hacer los cómputos de las personas que murieron. Existen registros de transportes, porque sabemos que el Ministerio de Transporte pasaba las facturas a las SS y algunas de ellas han llegado, han sobrevivido al tiempo. Y claro, basándonos en esos cálculos, en algunas facturas sobre el envío de trenes, calculando cuántas personas podían ir por vagón, pero claro, estamos hablando de un margen de 50, 350, etcétera, se puede llegar a estas cifras. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, que Rudolf Höss testificó en el juicio de Nuremberg, con lo cual es difícil pensar que exagerara, que hasta 3 millones de personas habían muerto en Auschwitz. El cálculo que se tiende a aceptar es 1,5 millones de personas, 1.300.000 a 1,5 millones de personas en Auschwitz, pero en virtud del testimonio del director de este campo durante muchos años, allí murieron muchas más personas, 2,5 millones de personas gaseadas y 500.000 por enfermedad o hambre. En un telegrama enviado a Eichmann, que era el que se encargaba de gestionar los transportes, se habla de 1.200.000, casi 300.000 llegadas a los 4 campos de la Operación Reinhardt, que son los últimos campos, los que se llaman campos de la muerte. A mí no me gusta referirme a ellos como campos de la muerte porque realmente la única diferencia entre un campo de concentración y un campo de la muerte es que en uno de los casos la víctima muere en 2 horas y en el otro tiene una media de vida de 4 meses.
después de ser explotada. Pero en los dos casos la tasa de mortalidad es inmensa, cercana al 85%. Bueno, en uno de los casos 85% porque algunas de las personas tenían que trabajar y porque en algunos de los campos hubo fugas masivas y porque en algunos de los campos que fueron liberados salieron prisioneros con vida. Si no, obviamente es mucho menor que eso, por el procedimiento que he explicado. Entonces, ya digo, es difícil de estimar. En cualquier caso, como en todos los casos de genocidio, el cómputo de víctimas y la naturaleza de los hechos está en liza. Hay muchos autores todavía hoy que se niegan a aceptar que existieran ni siquiera cámaras de gas o que hubiera un número de víctimas mayor a 300.000 o en algunos casos se habla de un tercio, o sea, un tercio de 12 millones, 4 millones de personas, etc. La forma de saber, de acercarnos a la verdad es mediante el estudio de los detalles, de cómo se construyeron estos campos, recurriendo a las facturas, recurriendo al número de transportes, qué tipo de transportes, las dimensiones de los vagones, etc. Y los pocos registros que quedan, en efecto, con nombres y apellidos, pero esos son los mínimos. Para que os hagáis una idea, muchas de las imágenes que he utilizado y la mayoría de los datos que tengo provienen o de entrevistas a testigos o de documentos del Museo del Holocausto de Washington o de Los Ángeles. Por ejemplo, las maquetas que habéis visto ahora son maquetas que están en exposición en el Museo del Holocausto de Los Ángeles. Y tienen aproximadamente un fondo de 7 millones de documentos, de los cuales calculan ellos la mitad nunca ha sido visitado. Y el Holocausto es un caso conocido, generalmente conocido. Si lo comparamos, por ejemplo, con el caso del genocidio armenio, del cual prácticamente no hay datos, o otros casos de genocidio, por ejemplo, el genocidio ucraniano, cuyos documentos todavía están cerrados. Se abrieron durante un tiempo, pero siguen cerrados. Muchos de los documentos, los que están en poder del gobierno ruso, en este caso, a día de hoy. Putin ordenó hace poco cerrar otra vez estos archivos, que estaban, por cierto, ahí en lo que fue Leningrado, o sea, en San Petersburgo, y no son visitables. Los planos para saber cómo eran exactamente las cámaras y cómo fueron siendo a lo largo de estos 3 años de funcionamiento de los campos, salieron a la luz hace 15, 20 años, no más. Algunos de ellos siguen saliendo. Mejoras que fueron introducidas poco a poco a lo largo de los años. De Treblinka, por ejemplo, no queda nada porque desmontaron el campo totalmente. En el campo de Auschwitz sí que queda mucho, está mucho en pie, pero las cámaras de gas fueron destruidas y por lo tanto lo que nos quedan son ruinas básicamente, y también es más difícil trabajar sobre ruinas que sobre cámaras excepto la de Auschwitz I, que no se utilizó tanto por las razones que he dicho. Y bueno, pues esto es básicamente lo que quería deciros. Eskerrik asko. El tuteo. Sí, sí. Gracias. Vamos a ver, cuando todo esto ocurrió, yo ya tenía 6 o 7 años. Y quiero decir que soy muy viejo. Y que en mi casa se oía todas las noches la BBC, desde la que daban información, porque aquí Radio Nacional de España no daba nada. Y si llovía en Amara, teníamos que oír la radio de París o la de Londres. Yo, después de oír todo esto y de recordar que para mí, cada vez que se me ha hablado de este asunto, yo me he acordado simplemente de Hitler o a lo sumo de los que participaron en el proceso en ese famoso proceso de Nuremberg. Yo me pregunto, todo esto ocurre con una intervención enorme de gente. Solamente esos señores no son capaces de hacer esto. ¿Cómo es posible? ¿Ha habido algún estudio psicológico o psiquiátrico para que pueda darnos una explicación mínimamente aceptable de que toda esta barbaridad haya sido realizada? Eso es lo que a mí me llama la atención, porque es que son tal necesidad de gente para poder hacer esta barbaridad que a mí me llama la atención que
no se haya sabido una explicación mínimamente lógica para saber esto. Esto es lo que yo quería preguntarte y te agradezco tu respuesta por adelantado. Sí, pues sí, eskerrik asko por preguntar, porque realmente es una de las primeras cuestiones que saltan a la luz. Yo te diría que la mejor respuesta a esa pregunta es un libro que se titula Educación para la muerte, de Greg Zimmer. No creo que esté traducido al castellano, en inglés Education for Death, Educación para la muerte, de Greg Ziemer, Z-I-E-M-E-R. Se publicó por Oxford University Press en 1942 o 43. Y en ese libro, Zimmer estudia el sistema educativo alemán. Como he dicho, en estos campos no trabajaba nadie que no fuera voluntario. O en otras unidades del ejército alemán tampoco, que estaban directamente implicados con este tipo de operaciones. Pero si leemos ese libro vemos cómo fueron educadas muchas de las personas que en este tiempo, digamos al final de la guerra, tenían 18 años, desde que habían cumplido aproximadamente los 13 o 12 años, durante los últimos 5 años, digamos, de educación. Y eso explica el proceso. El ser humano, como tal, tiene una capacidad de odio tremenda. Cualquier ser humano, cualquiera de nosotros. Hoy ya no. Hoy todos nosotros somos muy malos nazis, o eso espero, pero porque a nosotros ya no se nos puede reeducar tan fácilmente. Pero si nosotros tomamos una clase de 30 niños y niñas de entre 12 y 15 años de edad, o incluso menores, de 6 y 7 años de edad, y los educamos en ciertos valores basados en odio y en todo tipo de prejuicios, es muy fácil generar un odio tan visceral que estas personas acaban cometiendo estas atrocidades. Aún así no es fácil, tenían que aprender. Como digo, ninguno de ellos estaba preparado para hacer lo que estaban haciendo. Había personas que tenían digamos, una disposición natural más apta, digamos, a este tipo de atrocidades que otros que cometieron suicidio, finalmente, como el propio Bobel, por ejemplo, que se suicidó, como tantos otros de estos Einsatzgruppen, pero, repito, con una educación adecuada, todos nosotros tenemos un potencial de agresividad enorme, y hay que tener en cuenta que el gobierno, además del sistema educativo, controlaba la prensa, la radio, etc. Una de las primeras cosas que hizo el gobierno alemán al llegar al poder fue diseñar una radio que era extremadamente barata para los medios que disponían estas personas en aquel tiempo, de forma que en todo hogar alemán hubiera un aparato de radio, un transistor, con una buena emisión, de forma que la gente se enchufara a estas radios, pero que a su vez transmitiera el mensaje que el gobierno quería que se transmitiera. Y si leéis el libro, no tengo tiempo, bueno, ese tema me fascina, de hecho tengo algunas otras charlas sobre eso y estoy preparando yo mismo un libro sobre ese tema en concreto, el sistema educativo como arma. Y una de las cosas que dice, hay dos cosas que llaman muchísimo la atención, que son cómo el sistema educativo alemán segrega, obviamente, a hombres y mujeres, porque de unos se espera una cosa y de otros otra. Los hombres van a ser soldados y las mujeres van a ser madres. Pero no necesariamente, no hacen falta familias para tener soldados o madres. Incluso la familia es un concepto que el nazismo no acepta muy fácilmente porque genera otro tipo de ideologías o de creencias, o está muy ligada al catolicismo, al cristianismo en general, catolicismo en Austria, cristianismo en Alemania, que no es compatible con el pensamiento nazi. Por lo cual generan o utilizan el sistema educativo para producir niños sin necesidad de que haya matrimonios. ¿Cómo? Bueno, pues toman a estos niños y a estas niñas, las atraen de una manera muy hábil. En aquel tiempo casi nadie tenía bicicletas. En tu tiempo, desde luego que no, casi ni en el mío, de críos teníamos bicicletas, era una cosa un poco especial, no todo el mundo tenía bicicletas. Bueno, las campañas que llevaron a cabo estos colegios, los primeros colegios nacionalsocialistas, luego ya el sistema educativo como tal, después de que Hitler llegara al poder, ofrecía a estos críos conducir tanques. Si vienes a un colegio nazi, tú vas a acabar conduciendo un tanque, imaginaros, o un barco, o pilotando un avión, o, en fin, todo tipo de actividades que eran muy atrayentes para un crío de 12 años, 13 años, 14, 15. Y los llevaban a escuelas especiales, de forma que los arrancaban de las familias el máximo tiempo posible.
En ese tiempo, 6 meses, imaginaros, un campamento de 6 meses, se puede hacer mucho con un crío, según lo que se le eduque. Pero una de las cosas que se le puede inculcar es todo aquello que ese individuo está, digamos, pensando en lo cual su cuerpo está. ¿En qué está la mente y el cuerpo de una persona de 16 años? Pues en el sexo, básicamente. Bueno, pues se les introducía en ese camino y a ellas también, a las niñas también. Y luego, después de 6 meses, sin decir nada, se les ponía a todos, de golpe y porrazo, en un campamento nazi, en nuestros famosos rallies de Nuremberg, etcétera, en cabañas o en tiendas de campaña mixtas. Bueno, el resultado era tremendo. En uno de los casos, 10.000 niños y niñas durante una semana generaron 900 embarazos. Al ser humano no hay que forzarlo a hacer muchas cosas, sino utilizarlo. Digamos que retorcer la mente humana en la dirección en la cual se desea, según sea la razón de la explotación, en un sentido u en otro. En el caso de la violencia, exactamente igual. Exactamente lo mismo pasaba con aquellas mujeres que no podían tener hijos de acuerdo con la ley. Estas niñas eran educadas desde la edad de 6 años en eugénesis, de forma que se les explicaba muy bien quiénes entre ellas podían ser madres y cuáles no. Y estas mujeres a las cuales se les tachaba de no aptas para reproducirse, por tener alguna enfermedad del tipo que fuera, especialmente las que ellos consideraban que eran hereditarias, pues se les decía que se tenían que esterilizar. Y Greg Zimmer acudió a algunos de esos hospitales y observó colas y colas durante horas y horas de niñas de entre 12 y 16 años que iban a esterilizarse de forma absoluta y totalmente voluntaria. El regalo de cumpleaños de Hitler de 1943 fue la división Panzer SS número 12. Eran 20.000 niños con un montón de tanques que luego entraron en acción en Normandía durante la batalla. Fue una de las primeras unidades blindadas que entran en acción. Y estos niños, entrenados en estos valores, pues las primeras cosas que cometieron fueron atrocidades. Mataron civiles, los primeros 350 prisioneros de guerra, en este caso británicos y canadienses, que cayeron en sus manos fueron ejecutados porque estaban preparados para eso. Lo que es muy difícil es después reeducar a estas personas. Y por eso si vemos cuando Alemania pidió perdón, observamos que es, bueno, pues en la siguiente generación realmente. Cuando uno de los primeros líderes alemanes acude a Auschwitz, cuando se pide perdón aquí por lo que ocurrió en Guernica, bueno, son los hijos de estas personas los que pidieron perdón, porque para ellos era muy difícil cambiar esa mentalidad. Ahora, es extremadamente fácil generar monstruos de cualquier ser humano, especialmente entre los hombres, más que entre las mujeres. Y es por eso por lo que, por ejemplo, los seguros cobran más a hombres de entre 18 y 35 años de edad que a hombres de 50 o 60 años, porque son más agresivos. Sí. ¿Más preguntas o lo dejamos aquí? Bueno, Amelia Esker, tortzeagatik.